Ahora iré a la siguiente sección. ¿Qué tenía que decir Elena de White sobre el tipo de naturaleza que Jesús tomó para sí mismo cuando vino a esta tierra? Desafortunadamente no tenemos tiempo para leer todas estas declaraciones. Todas son poderosas. Por cierto, si están mirando podrán conseguir todas mis notas de las tres presentaciones, así como las notas de muchos de los otros oradores, puede que todos. Así que comunícate con Secrets Unsealed. ¿Qué tipo de naturaleza, de acuerdo con el de White, tomó Jesús para sí mismo? Noten esto. Al tomar para sí la naturaleza del hombre en su condición caída, ¿puedes discutir contra eso? ¿Fue antes de la caída? No. Al tomar para sí la naturaleza del hombre en su condición caída, ahora noten esto, Cristo no participó en lo más mínimo de su pecado. Naturaleza pecaminosa pero sin pecar. Fue tocado con los sentimientos de nuestras enfermedades, es el título de este libro. Y en todo fue tentado como lo somos nosotros. Aún así no conoció pecado. No deberíamos tener dudas con respecto a la perfecta e impecable naturaleza humana de Cristo. ¿Por qué la naturaleza humana de Cristo era sin pecado? Era sin pecado porque Él no pecó. No era diferente de la naturaleza que recibimos. En otra declaración, Elena de White escribió, la gran obra de redención podía ser llevada a cabo solo por el Redentor tomando el lugar de Adán caído. Con los pecados del mundo sobre sí mismo, atravesaría el terreno donde Adán tropezó. Soportaría una prueba infinitamente más severa que la que Adán falló en superar. Noten estas declaraciones, el Adán caído, donde Adán tropezó, que Adán falló en superar. Él vencería en el lugar del hombre y conquistaría al tentador, que a través de su obediencia, su pureza de carácter e integridad firme, su justicia pueda ser imputada al hombre, que a través de su nombre el hombre pueda vencer al enemigo por su propia cuenta. Aquí hay otra que es muy conocida. Hubiera sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios el tomar la naturaleza del hombre, incluso cuando Adán era inocente en el Edén. Noten, si Jesús hubiese tomado la naturaleza de Adán antes de la caída, hubiese sido una humillación casi infinita. Ahora noten que hay un pero. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la raza había sido debilitada por 4000 años de pecado. Como todo hijo de Adán, aceptó los resultados de la obra de la gran ley de herencia. Lo que fueron estos resultados es mostrado en la historia de sus ancestros terrenales. Vino con tal herencia para compartir nuestras penas y tentaciones y para darnos a nosotros el ejemplo de una vida sin pecado. Voy a omitir la siguiente cita que tengo y voy a la que le sigue. Adán fue tentado por el enemigo y cayó. Ahora noten esto. No fue a morar en el pecado lo que causó que se diera, porque Dios lo había hecho puro y recto a su imagen. Él era tan impecable como los ángeles ante el trono. No había en él principios corruptos, ninguna tendencia hacia el mal. Hablando de Adán, ahora noten a Cristo. Pero cuando Cristo vino a hacer frente a las tentaciones de Satán, llevaba la semejanza de carne de pecado. ¡Wow! Aquí hay otra. En nuestra humanidad, Cristo debía redimir el fracaso de Adán, pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, ninguno de los efectos del pecado estaba sobre él. Estaba en la fuerza de la virilidad perfecta, teniendo todo el vigor de la mente y cuerpo. Estaba rodeado de las glorias de Edén y estaba en comunión diaria con seres celestiales. No era así con Jesús cuando entró en el desierto para enfrentarse a Satanás. Por 4000 años, la raza había decaído en fuerza física, en poder mental y en valor moral. Y Cristo, esto es realmente asombroso, y Cristo tomó sobre sí las enfermedades de la humanidad degenerada. Solo así podía rescatar al hombre de las profundidades más bajas de su degradación. Déjenme leer algunos más. En Cristo se unieron lo divino y lo humano, el creador y la criatura. Noten esto.
la naturaleza de Dios, de quien la ley había sido transgredida, y la naturaleza de Adán, el transgresor, se encontraron en Jesús. ¿Cuál era la naturaleza que había en Jesús? La divina, ¿y qué más? La de Adán, el transgresor, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Aquí hay otra. Piensa en la humillación de Cristo. Tomó sobre sí la naturaleza humana caída, sufriente, degradada y profanada por el pecado. Porque la naturaleza humana pecaminosa es degradada por el pecado, pero solo te conviertes en pecador cuando en verdad pecas. Ella continúa. Él tomó nuestras penas, soportando nuestra aflicción y vergüenza, soportó todas las tentaciones con lo que el hombre es acosado. Algunas personas dicen, Jesús fue tentado exteriormente, pero no interiormente. Noten esta declaración. Él sabe cuán fuerte son las inclinaciones del corazón natural, y Él ayudará en cada momento de tentación. Luego tenemos el comentario de Elena de White sobre la escalera que vino del cielo a la tierra. Cristo es la escalera que Jacob vio, la base posada en la tierra y la parte superior alcanzando las puertas del cielo, al mismo portal de la gloria. Ahora escuchen esto cuidadosamente. Si esa escalera hubiese fallado el alcanzar la tierra por un solo escalón, nos hubiésemos perdido. Pero Cristo nos alcanza donde estamos. Él tomó nuestra naturaleza, no la naturaleza de Adán, nuestra naturaleza, y venció, para que nosotros tomando su naturaleza podamos vencer, hecho en la semejanza de carne de pecado. Vivió Él una vida sin pecado, por lo que tenía carne pecaminosa, pero vivió una vida sin pecado. Ahora por su divinidad, Él se aferra al trono del cielo, mientras que por su humanidad nos alcanza a nosotros. Nos invita a obtener la gloria del carácter de Dios por la fe en Él. Por consiguiente, debemos ser perfectos, así como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora observemos el siguiente. Nos estamos quedando sin tiempo. Me dieron menos tiempo del que estoy acostumbrado, pero vayamos a por ello. El Hijo de Dios fue asaltado en cada paso por los poderes de la oscuridad. Luego de su bautismo, él fue impulsado por el Espíritu hacia el desierto y sufrió tentaciones por 40 días. Luego Elena de White habla sobre cartas que le han enviado. He estado recibiendo cartas afirmando que Cristo no pudo haber tenido la misma naturaleza que el hombre, ya que si hubiese sido así, hubiese caído ante tentaciones similares. Ahora Elena de White explica, si no hubiese tenido la naturaleza del hombre, no puede ser nuestro ejemplo. Si no fue participante de nuestra naturaleza, no pudo haber sido tentado como lo fue el hombre. Si no fue posible para él rendirse a la tentación, no puede ser nuestro ayudador. Fue una realidad solemne que Cristo viniera a luchar las batallas como hombre en el nombre del hombre. Sus tentaciones y victorias nos dicen que la humanidad debe copiar al modelo. El hombre debe convertirse en participante de la naturaleza divina. Dejen que lea la última que tengo aquí en mis notas. ¡Qué amor! ¡Qué asombrosa condescendencia! El Rey de Gloria propuso el humillarse a sí mismo a la humanidad caída. Colocaría sus pies en las pisadas de los pasos de Adán. Tomaría la naturaleza caída del hombre y se comprometería a hacer frente al enemigo fuerte que triunfó sobre Adán. Él vencería a Satanás y al hacerlo abriría el camino para la redención de la desgracia del fracaso y caída de Adán, de todos aquellos que creerían en él. ¿Podemos tener el mismo poder vencedor que Jesús tenía? Voy a leerles un par de declaraciones. El pecado podía ser resistido y vencido solo a través de la poderosa agencia de la tercera persona de la deidad, quien vendría con energía no modificada, sino en la totalidad del poder divino. Es el Espíritu el que hace eficaz lo que ha sido forjado por el Redentor del mundo. Es por el Espíritu que el corazón es hecho puro. A través del Espíritu, el creyente se convierte en participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer toda, ¿toda qué? Para vencer toda tendencia hereditaria y cultivada hacia el mal. ¡Wow! Voy a omitir el siguiente y voy a ir al que le sigue. La agencia del tentador no debe ser tenida como excusa
para un acto malo. Satán se alegra cuando escucha a los profesos seguidores de Cristo inventar excusas por su deformidad de carácter. Son estas excusas las que llevan al pecado. No hay excusa para pecar. Un temperamento santo, una vida como la de Cristo, es accesible para cada hijo creyente y arrepentido de Dios. Ahora leeré una declaración final de Elena de White. Tiene 3 partes, pero es una sola declaración. Leamos la primera parte que tiene que ver con nosotros. Esto es del libro La Gran Controversia, página 623. La primera parte trata de nosotros. Ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo la expiación por nosotros, deberíamos buscar ser perfectos en Cristo. ¿Cuán perfectos? Ni siquiera por un pensamiento nuestro Salvador podía ser llevado a ceder ante el poder de la tentación. Él tenía una naturaleza pecaminosa, pero ni por un pensamiento Jesús cedería ante la tentación. Y ahora ella explica sobre nosotros. Satán encuentra en los corazones humanos algún punto en donde pueda apoyarse. Algún deseo pecaminoso es apreciado. Ah, aquí es donde la tendencia pecaminosa es, ¿qué? Fortalecida, porque cedemos ante la tendencia. Así que nuevamente, Satán encuentra en los corazones humanos algún punto en donde pueda apoyarse, algún deseo pecaminoso es apreciado, por los cuales sus tentaciones afirman su poder. En otras palabras, el pecado es concebido, por así decirlo. Entonces, eso es sobre nosotros. Ahora notemos sobre Jesús. Segunda parte de la misma declaración. Pero Cristo declaró de sí mismo, viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Satanás no podía encontrar nada en el Hijo de Dios que lo habilite para obtener la victoria. Él había guardado los mandamientos de su Padre y no había pecado en él que Satanás pudiese usar a su favor. Entonces dices, bueno, un caso somos nosotros y otro caso es Jesús. Permítame leer la última parte de la declaración. Es impresionante. Esta es la condición, lo que acabamos de describir sobre Jesús, ni por un pensamiento pecaminoso. Esta es la condición en la que se deben encontrar aquellos que resistirán el tiempo de angustia. La última generación será una generación con naturaleza pecaminosa, hasta que este cuerpo corruptible sea transformado en la venida de Jesús. Tendremos una naturaleza pecadora, totalmente bajo el control del Espíritu Santo, porque durante el tiempo de angustia no habrá un mediador o un intercesor por nuestros pecados. Que el Señor nos fortalezca, que oremos por el Espíritu para que nos dé victoria sobre el pecado.